clase, por este seminario. Pedimos de una manera especial que te glorifiques y que nos provees de la sabiduría suficiente, Señor. Danos sabiduría, danos la sabiduría suficiente para poder enseñar y poder aprender. Señor, ayúdame a tener la humildad suficiente para entender que quien enseña aprende dos veces. Ayúdame a aprender de la clase y a aprender de mis hermanos. Señor, danos sabiduría, sabiduría. Provéenos de tu sabiduría, danos el conocimiento y que tu presencia aún se manifieste en medio de estas clases. Señor, organiza lo que tengas que organizar, apareja lo que tengas que aparejar y obra de manera poderosa en medio de este tiempo que vamos a estar en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Ya prendo la cámara, permítanme un momento, voy a dejar esto listo acá. Cantan ángel santo, malabrazo, santo. Listo. Buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Saludo caluroso en medio de este frío de Bogotá. Un saludo lleno de afecto para todos y cada uno de ustedes, amados alumnos. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Pastor Guillermo, Dios te bendiga. No te había saludado. Qué bien que estés acá nuevamente en clase. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Hemos estado hablando acerca de escatología, un tema bastante importante, tema bastante polémico, un tema y una materia que, bueno, tiene que aprender a manejarla con la mayor sabiduría posible. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de Apocalipsis. Hablábamos acerca de este libro tan importante y quiero solamente resumir en esto. El libro de Apocalipsis es el libro de las revelaciones. Apocalipsis me revela a Jesucristo en gloria. Apocalipsis revela los eventos futuros para la humanidad. Y Apocalipsis es la revelación del futuro glorioso de la iglesia. Entonces, creo que el resto de lo que hablamos, pues básicamente fue acerca de la importancia de las 7 iglesias de Asia Menor, a las cuales se les envía las cartas en su tiempo. Importantísimo tema, pero créanme que lo que les acabo de decir es muy importante. Apocalipsis no es el libro del coco. Es el libro con el que toca asustar a los niños para que vayan a la escuela dominical. Apocalipsis es el libro de la revelación de Jesucristo en gloria, la revelación de los eventos futuros para la humanidad y la revelación del futuro glorioso para la iglesia. Pero Apocalipsis no es el único libro que trae este tipo de revelaciones. Apocalipsis es, digamos que el libro experto en el tiempo de gloria del final de los tiempos, pero hay otros libros de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, que nos dejan ver también las conexiones tan fuertes que deben haber entre toda la revelación y toda la profecía del Antiguo Testamento y
la profecía del Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. Entonces, es un libro que, digámoslo así, donde se conjuga todo, se encaja todo lo que ya se había venido diciendo del fin de los tiempos. Como les decía, es un libro, no es el libro coco, no es el libro de susto para que la gente se convierta rápido. Entonces, miremos algunos pasajes de Apocalipsis, no, sino que es un libro de esperanza. Es un libro de esperanza porque definitivamente la esperanza más grande que tiene la iglesia de Cristo es algún día estar con Jesús. Y mientras que eso pasa, tenemos tarea en esta tierra. Como les vengo diciendo, no es el único libro que habla acerca de este tema, el fin de los tiempos. Ajá. Sino que Jesús, antes de partir y ser recibido en gloria después de la resurrección, nos anticipa muchas cosas de lo que iba a suceder. Y esa anticipación es bastante especial. Mateo capítulo 24. Leamos desde antes, Mateo 23, 37. Voy a leer en dos versiones. Dice la Biblia de la siguiente manera. Mateo 23, 37. Dice la Biblia. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. TLA dice, gente de Jerusalén, ustedes matan a los profetas y a los mensajeros que Dios les envía. Muchas veces quise protegerlos, como protege la gallina sus pollitos debajo de sus alas, pero ustedes no me dejan. Su templo quedará abandonado. Les aseguro que a partir de este momento, ojo con esa frase, les aseguro que a partir de este momento no volverán a verme hasta que digan, bendito el Mesías que viene en el nombre de Dios. Vamos a centrar la enseñanza del día de hoy hablando del tema escatológico en el libro de Mateo. Apocalipsis es demasiado amplio, no alcanzaríamos por tiempo y por la brevedad de nuestras materias, no alcanzaríamos a ver todo el libro de Apocalipsis, pero les hago la cuña, la idea es que más adelante haya otra materia de escatología, es decir, con escatología 2 o 3 sería algo así. Pero como les digo, Apocalipsis no es el único libro que habla de temas escatológicos o del final de los tiempos. En este caso, Daniel, Ezequiel, Isaías, por nombrar algunos en el Antiguo Pacto, y el Evangelio de Mateo, y Tesalonicenses también, una de las cartas creo que es Primera Tesalonicenses 5, también habla del tema de la segunda venida de Jesús. Bueno, este pasaje que acabamos de leer en Mateo 23 es un pasaje bastante interesante. Tenemos que entender el contexto de lo que está sucediendo y de lo que está pasando y de por qué Jesús aprovecha y toma como plataforma algunas cosas que están pasando en Jerusalén, mayormente con los sacerdotes, mayormente con el templo. ¿Qué es lo que está sucediendo en el templo? ¿Qué es lo que está sucediendo en Jerusalén y en el centro religioso y político de Jerusalén? ¿Qué es lo que en realidad está sucediendo? Hay varios episodios donde Jesús denuncia el pecado de cada uno de estos sacerdotes,
denuncia el pecado de cada una de estas personas que sirven o dicen servir a Dios. Y, insisto, hay un juicio porque Jesús dice, por ejemplo, en el verso 23, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas, adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ese es el contexto inmediato que tú y yo encontramos antes de que venga la profecía del fin de los tiempos. Esto es importante tenerlo en cuenta por varios motivos. Uno de ellos, porque la Biblia nuestra no está escrita al azar. Quiero que entendamos que la Biblia no es como que un día, no sé, Mateo en este caso, se levantó con alguna revelación extraña, ¿no? O quiso simplemente ser famoso por medio de un escrito y demás. No, la Biblia no fue escrita ni siquiera pensando en un libro para publicar, ¿sí? Eso ha pasado después de los tiempos. De hecho, que la imprenta se crea en Gutenberg, Alemania, siglos después, pero muchos siglos después de que un escrito, por ejemplo, como Mateo, diera luz. Entonces, los principales escritores de la Biblia o los escritores de la Biblia nunca escribieron la palabra de Dios, no escribieron los libros de la Biblia pensando en que iba a llegar tan lejos. Por ejemplo, Mateo no escribió esta carta pensando, uy, algún día esto va a llegar al mundo entero, todo el mundo va a estar leyendo mi libro. No, todo lo contrario, era una carta, de hecho que Mateo es una carta demasiado personal. Es una carta que es escrita para algunos judíos de su tiempo que necesitan ser animados en su fe. Una carta de un judío expublicano escribiéndole ahora como pastor y apóstol a otros judíos. Importantísimo esto porque no podemos pasar por alto que este tipo de mensaje y el contexto en el cual está escrito son muy relevantes, y aquí hay una lucha espiritual muy fuerte. Llamémoslo así, una lucha y una guerra de altares. Estamos hablando de un ser totalmente espiritual
es Dios, lo sabemos, pero para ellos era, para algunos un simple profeta, para otros un hereje. Estamos hablando de Jesús. Y hay una controversia, hay un momento muy fuerte con la religión establecida. La religión establecida asume, y no solamente la religión establecida, sino los judíos casi en su totalidad, que el templo, o sea, Israel es el centro del mundo. Jerusalén es el centro de Israel y el templo es el centro de todo. Porque en el templo se desarrollaban o se han desarrollado los mayores encuentros que hombres de Dios y el pueblo escogido por Dios han tenido. Pero a raíz de tanto pecado y de la inmoralidad que ha crecido, definitivamente Dios ha desechado, escúchenme bien, Dios ha tenido en bien desechar y traer juicio sobre esta nación. Y puntualmente, después de que Jesús hace esta reprensión tan fuerte a los sacerdotes del templo, a los fariseos y a los escribas, que eran los encargados de mantener el nivel espiritual del pueblo de Dios. Entonces usted acaba de escuchar cómo Jesús todo el tiempo está utilizando las mismas palabras, diciéndoles a ustedes, fariseos y escribas, son una partida de hipócritas, ustedes aparentan, son gente de apariencia, son gente que continuamente están mostrando algo que en realidad no viven, no experimentan, que algo que en realidad no han asumido como parte de sus vidas. Entonces ustedes enseñan en algún pasaje que también aledaño les dice, ustedes enseñan y colocan cargas en la gente, en el pueblo que ni siquiera ustedes quieren llevar. Entonces continuamente Jesús en este pasaje, en este contexto les está diciendo hipócritas, 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 hipocresía. Pero llega un punto, son los últimos versículos del capítulo 23, donde nos encontramos con un versículo muy delicado y muy fuerte. Es el versículo 38. Versículo 38 es muy importante y es delicado y es fuerte, porque dice que la casa quedará desierta. El templo, según TLA, la versión TLA dice, su templo quedará abandonado. Cuando se refiere a la casa, en la Reina Valera, y lo explica, pues en la TLA ya lo hace más explícito, pues se refiere al templo, porque se supone que el templo era el lugar donde habitaba Dios, ¿no? Usted lee en el Antiguo Testamento cuando, ejemplo, Salomón levanta el templo en Jerusalén y una de las primeras cosas, la primera cosa que pasa es que la presencia de Dios viene y Dios habla con Salomón, le dice pídeme lo que quieras, etc. Pasa lo mismo Isaías, un sacerdote, Isaías capítulo 6, siendo sacerdote, tiene un encuentro de revelación de la divinidad y de lo que en realidad sucede en el cielo, en el templo. O sea, el templo era el lugar de encuentro, el templo era el lugar donde se manifestaba Dios. Pero Dios aquí hace una promesa. Jesús acá promete algo, Jesús acá profetiza algo. Entonces la profecía de Jesús no es casa, carro y beca, la profecía de Jesús es este templo queda vacío. Su templo quedará abandonado hasta cierto tiempo, hasta cuando haya la manifestación del Mesías, hasta cuando vuelvan a verme, dice Jesús. Y ese vuelvan a ver está hablando de un futuro no cercano. Dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso se lo está diciendo a judíos. Es el tiempo, es la época que todavía los judíos no reconocen a Jesús como el Mesías. Así que este tiempo no se ha dado, este tiempo no ha llegado, esto que acabamos de leer en Mateo 23 no ha llegado, no ha pasado. ¿Cuándo va a pasar esto? Entonces aquí es el abrebocas. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo el templo dejará de estar vacío? ¿Cuándo?
¿cuándo el templo dejará de estar vacío? Y no habla de estar vacío de gente, habla de estar vacío de presencia. O sea, el lugar donde la presencia de Dios habitaba, donde Dios decidió habitar, quedó vacío. En el año 70 después de Cristo hubo una invasión muy fuerte, muy impresionante a Jerusalén. Y se cumple una profecía que vamos a ver más adelante, ahorita en Mateo 24, donde dice que no quedará piedra sobre piedra, etcétera, porque es que, insisto, el templo era demasiado importante para los judíos. Tanto así, no solamente para los sacerdotes, sino aún para los discípulos de Jesús, porque recuerden que ellos eran judíos. Entonces, para ellos el templo todavía era muy relevante y muy importante. De hecho, que hasta este momento los sacerdotes judíos y los judíos, así fueran discípulos de Jesús y así fueran apóstoles, tenían su mirada puesta en el templo. Entonces, esto es importante. Esta controversia, este debate, esta reprimenda de parte de Jesús sucede dentro del templo, no es afuera. Es dentro del templo que sucede esto. Es decir, Jesús se toma toda la atribución que le corresponde como Dios, entra al templo y mira a cada uno de los líderes espirituales y les dice, ustedes han destruido esto a causa de su pecado, a causa de su inmoralidad, a causa de lo que hicieron. Ustedes se portan igual que el sacerdote Elí y que sus hijos, no solamente pervirtiendo el templo, sino permitiendo que otros lo perviertan. Se supone que es la casa de Dios, no lo va a hacer más. ¿Y por qué digo que estaba dentro del templo? Miremos ya Mateo capítulo 24. Dice el versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Entonces, está clara la escritura y por eso es importante leer siempre el contexto. Tranquilos que ya vamos a entrar en el tema escatológico, pero estoy dando la introducción de contexto bíblico para que podamos saber de dónde viene todo lo que Jesús va a enseñar ahora a continuación. Entonces Jesús está en el templo. Dice cuando sale Jesús del templo, entonces los discípulos de inmediato, pues, ¿no te has dado cuenta? Estos edificios, ¿no te has percatado? Esta maravilla, la octava maravilla del mundo, este es el centro, no solamente del planeta Tierra, del universo. Entonces, acabamos de salir de un lugar maravilloso, el templo, y Jesús, ¿qué les dice? ¿Ustedes ven todo esto? No va a quedar piedra sobre piedra. Desde ese entonces, el templo judío, a partir de que se cumple la profecía de Jesús, que dice que el templo va a quedar desolado, va a quedar solo, desamparado, a partir de ahí tenemos que entender que se desata la profecía apocalíptica. ¿Y esto? Es a partir de este entonces que se desata la profecía apocalíptica del fin de los tiempos. O sea, eso no se desató años 2025, cuando muchos locos están diciendo y poniéndole fecha y poniéndole hora al final de los tiempos. Eso es imposible saber. Pero Jesús desata la profecía. Yo creo que esta profecía que desata Jesús, tenemos que ponerle mucha atención y mucho cuidado. Y ahorita me gustaría, por si están, por favor, bien atentos, preguntarles algunas cosas importantes acerca de este tema. Porque a veces tenemos una falsa concepción del final de los tiempos, como que, insisto, como lo decía la semana pasada, Apocalipsis es un libro, es una carta llena de simbolismos, llena de situaciones que como Juan no podía entender y percibir en su contexto de vida, porque si él veía un avión, pues lo iba a asimilar, no sé, como un pájaro gigante o como, qué sé yo, como, no sé, si veía un barco gigantesco, un buque de guerra de Estados Unidos, vería, no sé, dragón. Él no podía asimilar como si nosotros se nos mostrara el futuro. Hoy alguien te muestra el futuro de aquí a 100 años, si Jesús no ha venido por su iglesia. Entonces, sería lo mismo, veríamos de pronto naves espaciales, de pronto veríamos a los seres humanos diferentes en su anatomía, etcétera. Entonces,
tenemos que entender que Apocalipsis es un libro demasiado ilustrativo. Juan trataba de ilustrar todo lo que veía en su contexto mental, en su contexto de lo que él entendía que iba a pasar. Pero Mateo no. Mateo es demasiado explícito. Mateo deja ver las palabras de Jesús claras, supremamente claras. Entonces lo primero que encontramos en Mateo 24 es, ustedes están muy orgullosos del templo, están muy orgullosos del lugar donde estábamos, están muy orgullosos de todos estos edificios, de todo esto tan impresionante, impactante, pero yo quiero decirles que esto no va a quedar piedra sobre piedra. Esto va a ser destruido, va a ser quemado. El templo no es lo importante, es lo primero que Jesús les quiere decir. El templo no es importante o no es tan importante como ustedes creen. En unos días voy a estar visitando una tierra hermosa, se llama Puerto Inírida, aquí en Colombia. Los pastores de la iglesia de Asambleas de Dios de Puerto Inírida les pareció a bien invitarme a una jornada especial, a ministrar a sus líderes, a tener un encuentro de hombres, van a haber más o menos unos 20 hombres, y a el aniversario de la iglesia, aniversario número 7. Y hablábamos con él, se llama Héctor, Pastor Héctor. Somos amigos desde hace muchos años, estudiamos juntos, nos preparamos juntos para el ministerio, etc. Y hablaba con él y él me decía, Pastor Alex, tienes que entender que tú vas a venir a otro contexto. Aquí el templo es importante, pero el 70-80% de los congregantes de la iglesia, de los que se congregan conmigo y que yo pastoreo, son indígenas. Entonces su contexto es totalmente diferente. Y quiero explicarte esto y esto y esto y cosas muy, ¿sí?, especiales que él me quería explicar para yo, pues obviamente no cometer de pronto errores culturales. Entonces eso me pareció bonito, me pareció especial. Y de hecho que trato de siempre hacerlo incluso una invitación fuera de la ciudad, a un lugar donde de pronto yo no conozco, entonces yo pregunto, ¿cómo tengo que vestirme? Así haga color terrible, me tengo que colocar corbata, sí, no, ¿cómo tiene que ir vestida mi esposa? Bla, bla, bla. Porque cada temporada del mundo y cada lugar donde hay una iglesia tiene un contexto totalmente diferente. En este caso, el contexto de los judíos era su templo. Para ellos Jerusalén era el centro de todo y el templo era, mejor dicho, la meca del universo. Y Jesús les derrumba una vaca sagrada y antes de comenzar la profecía les está diciendo, ustedes están desenfocados. Ustedes no tienen el enfoque en donde lo tienen que tener. Ustedes no tienen la vista donde la tienen que tener. Ustedes no tienen la mirada donde la tienen que tener, ni en quién la tienen que tener. He caminado con ustedes 3 años, todavía no han colocado la mirada en mí. Siguen con la mirada en el templo. Eso es bastante especial por una sencilla razón. Porque si lo traemos a nuestro contexto, la gente todavía tiene la mirada en el templo. La gente tiene la mirada en lo terrenal. Estamos a puertas de uno de los eventos más importantes del mundo, no de la iglesia, del mundo entero, el arrebatamiento del pueblo de Cristo. Estamos a puertas. El día y la hora, por supuesto, no lo sabemos, ya lo vamos a ver, pero estamos cada vez más cerca, cada vez más cerca. Miremos por favor un momento Apocalipsis. Apocalipsis. Apocalipsis 22, que es el último capítulo de Apocalipsis. Y es bien importante leer este texto. Mire lo que dice. Y vamos a ver y que alguien me diga qué es lo que más se repite, por favor. Ayúdenme con la participación. Ya vemos un grupo un poquito mayor. ¿Y qué es lo que más se repite en esta lectura? Apocalipsis 22, verso 6 dice,
Y me dijo estas palabras, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Sigo la lectura. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto. Verso 12. Mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ojo, ahí está hablando del libro de Apocalipsis, ¿no? No de la Biblia, está hablando de un libro, no de un conjunto de libros. Entonces, esta predicción o esta advertencia es para aquellos que le quieran añadir algo al Apocalipsis, al libro de las revelaciones, no a Mateo o algo así. Ojo con eso. Verso 19, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí Señor, ven Jesús. Yo pregunto, ¿qué es la frase o el pensamiento que más se repite o las palabras que más se repiten en este texto de la Biblia? Alguien que me responda, por favor. Pastor, ¿sería que Jesucristo viene pronto? Tal cual. En una lectura fácil, en una lectura general, como le hice ahorita, uno se da cuenta. Vengo pronto, estas cosas van a suceder pronto. El Espíritu de la Iglesia dice, ven pronto. La prontitud es algo que se repite de manera, es algo que se repite en varios pasajes o en varios versículos del capítulo 22, que es el último capítulo de Apocalipsis y de la Biblia. Entonces, cuando Jesús profetiza la caída del templo, él no da fecha, pero dice que va a ser pronto, como en nuestros tiempos, pronto va a ser la venida de Jesús y el arrebatamiento de la iglesia. Yo quiero declarar eso en esta clase, porque si estamos hablando de escatología, tenemos que entender que entre más avanzan los días y los años, más se acerca el tiempo del fin. ¿Y de qué habla el tiempo del fin? ¿Qué va a suceder en el final de los tiempos? Guarde esa palabra. Lo primero que usted tiene que tener en su cabeza es que es pronto. Creo que hoy a los profetas se nos ha olvidado predicar el pronto de Dios. Creo que se nos ha olvidado y estamos siendo demasiado terrenales en muchos de nuestros púlpitos. A veces en el afán de ser un poco más populares, en el afán de que la iglesia no se aburra con nuestros mensajes, se nos olvida enseñar que Jesús viene pronto, que pronto será su regreso, pronto será su venida
y que la iglesia, ustedes y yo tenemos que estar preparados porque si Él viene pronto, pues que no nos coja de sorpresa, ¿no? De hecho que en el capítulo 25 hay una enseñanza de Jesús acerca de las 10 vírgenes. Usted recuerda la historia, todo esto es contexto de lo que estamos hablando de Mateo 24, de lo que vamos a empezar a hablar. Y en Mateo 25 habla acerca de unas vírgenes, una alegoría que utiliza Jesús, 10 mujeres que esperan a un solo esposo y 5 de ellas son sensatas, 5 insensatas, representando a la iglesia. Numéricamente hablando, si fuera así, la mitad de la iglesia de Cristo se quedaría. Imagínese usted que de manera categórica Mateo 25 se diera cuando Jesús viniera por su iglesia. Si eso fuera así, el 50% de la iglesia de Cristo, de los templos abarrotados de gente, se quedaría. El otro 50%, las sensatas, que tuvieron a bien guardar aceite. El aceite, recuerden que es sinónimo de unción, sinónimo de presencia del Espíritu Santo, etc. Pues nos vamos a ir. Espero que usted también diga conmigo, nos vamos a ir, y que realmente estemos preparados. Pero cuando yo leo el texto, yo digo, Dios, si fuera así, si fuera tal cual lo vemos acá en la parábola de las 10 vírgenes, pues la mitad de la iglesia se queda. La pregunta es, ¿por qué se van a quedar? Yo aspiro y espero que yo no sea de ellos. Yo aspiro y espero que yo continuamente viva una vida en santidad de acuerdo a la voluntad de Dios y que no sea de los profetas que se tengan que dar a predicarle a nadie, porque el Espíritu Santo no me va a respaldar, no va a estar conmigo. Esto es bastante delicado porque todo este contexto que estoy hablando, tanto el pasaje anterior como el pasaje posterior, Mateo 23 y Mateo 25, tenemos que leerlo. Nosotros tenemos que leer las señales antes del fin en todo su contexto. Y el contexto es que la religión se va para el piso, el contexto es que la religión es hipócrita, el contexto es que el fariseo y el escriba son hipócritas. Y el contexto es que no pongan su mirada en el templo. Finalmente el templo se acabó y el templo quedó vacío. Las reuniones judías son reuniones vacías de presencia de Dios, no está, hay gente. Ellos hacen celebraciones y rituales religiosos, pero presencia no está. Que Dios guarde que nuestros templos estén ajenos a la presencia de Dios. Que Dios guarde que nuestros hogares estén ajenos a la presencia de Dios. Que Dios nos guarde. Y empieza su exposición, Jesús, ¿no? Entonces, aquí voy a centrar acerca de las grandes enseñanzas de las señales antes de que venga el fin. Ahora, cuando hablamos del fin, estamos hablando del fin de qué? Del fin de la iglesia, del fin de Jerusalén o del fin del mundo. Recuerde usted que va a llegar, la iglesia va a tener un fin. ¿Listo? La iglesia va a tener un fin. La iglesia en algún momento se va a acabar. Jerusalén en algún momento se va a acabar. Y el mundo en algún momento se va a acabar. Y voy a hablar de esos tres temas rápidamente. ¿Cómo así que la iglesia se va a acabar, pastor? Sí. Primera los Corintios capítulo 12, los últimos versículos para entrar al capítulo 13. Dice Pablo que él nos quiere mostrar un mejor camino. Está hablando acerca de los dones, de los ministerios, de la importancia de los dones del Espíritu Santo, pero dice en algún momento los dones y los llamados se van a terminar y va a prevalecer el amor. Eso es lo que Pablo enseña. Si los dones espirituales y los llamados de parte de Dios, los llamamientos, se van a acabar, ¿eso quiere decir que la iglesia va a dejar de existir? Sí, va a dejar de existir, porque sin Espíritu Santo la iglesia no puede sobrevivir, no es iglesia. ¿Cuándo va a ser ese tiempo? En el fin, a puertas del fin de la humanidad,
la iglesia va a ser arrebatada. Estando en el cielo no se necesitan dones. Yo pregunto, ¿para qué necesito yo el don de sanidad? Hoy es sábado, el miércoles visitamos a una mujer nueva. Nunca ha ido a la iglesia, no sabe que es una iglesia cristiana. Cuando llegamos tenía su escapulario acá. Tuvo cáncer de seno y le hizo metástasis en los huesos. Oramos, creímos por su sanidad. Dios no solamente la toca a ella, fui con mi esposa y con una líder de la iglesia. No solamente la toca a ella, sino a toda su familia. ¿Yo para qué necesito el don de sanidad en el cielo si en el cielo no hay hospital? Dijo Juan Luis Guerra. Si en el cielo no hay enfermedad, no hay muerte. Entonces, ¿para qué profecía? ¿Para qué el don de interpretación de lenguas? ¿Para qué el don de no se necesita? Tendrá su fin, su fin. Recuerden que los llamamientos, los ministerios y los dones espirituales son para la edificación de la iglesia. Allá estaremos perfectos ya delante de Dios. Entonces no necesitaremos ser edificados por otra persona que tenga dones o llamados especiales. Entonces, la iglesia en algún momento en esta tierra va a tener su fin, se va a acabar. No va a haber iglesia en la tierra. Hay algunos teólogos que apoyan el hecho, escúcheme esto, apoyan el hecho de que la iglesia se va a quedar sufriente en la época de... la iglesia se va a quedar sufriendo en la época de la tribulación y la gran tribulación. Entonces, no, vamos a tener como iglesia que vivir la tribulación y la gran tribulación, y entonces vamos a conocer al anticristo y demás. Y vamos a nosotros como iglesia a tener que soportar el convivir con el anticristo. Según lo que yo leo en la palabra, no va a ser así. Pero yo no peleo con esos teólogos. Pues yo prefiero decirles, pues, si eso no es así, yo prefiero no quedarme a averiguar. O sea, ejemplo. Si no llegase a ser así, pues averigüenlo ustedes. Yo me voy, yo voy a estar listo. Yo no voy a esperar que... Y si llegase a ser así, pues también estoy listo para asumir mi espiritualidad en tiempos de prueba en esos 7 años. Pero yo creo que no es así y ya lo vamos a ver. Dice que Jesús sale del templo, se va al monte de los olivos y entonces la pregunta del millón, porque a los discípulos les quedó, a los apóstoles les quedó en la mente, bueno, y usted nos va a estar diciendo, o nos está diciendo que el templo se va a acabar. Acabamos de escuchar de tu venida, ¿cuál venida? Ellos todavía no entienden. Miran a Jesús como un Mesías muy humano, que simplemente va a derrocar al imperio romano, no lo ven como el Mesías espiritual profetizado en Isaías. Entonces, ¿cuándo va a ser tu venida? Es la pregunta. ¿Cuándo van a suceder estas cosas? Mira, la pregunta está compuesta en 3. ¿Cuándo van a suceder estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, ¿cuándo van a suceder estas cosas que nos estás profetizando? ¿Cuándo vas a regresar tú? ¿Y cuándo va a ser el fin del siglo? Son las preguntas que durante siglos la iglesia se ha hecho. Siglos y siglos y siglos que la iglesia se ha hecho las mismas preguntas. Y por eso salen tantos herejes queriendo responder cosas que no tienen respuesta. Entonces la respuesta de Jesús, y quiero que lo vayamos desglosando. Lo primero que dice Jesús es: cuídense de los engañadores. Cuídense de los falsos. Cuídense de los que dicen ser y no son. Porque aún dentro de la religión judía van a salir los hipócritas, pero aún dentro de la iglesia van a salir los que no son. Entonces, antes de empezar a decirle a sus discípulos, ¿cuándo van a pasar estas cosas? Mire que Jesús no les dice de inmediato, no les da una respuesta inmediata. Lo primero que les dice es: cuídense, porque van a venir muchos en mi nombre, en el nombre de Jesús, diciendo que son el Cristo. Imagínense eso, que ellos son el Cristo, son el Mesías, o que son los enviados del Mesías. Entonces yo creo que una de las primeras advertencias que nosotros tenemos que tener en cuenta, mis amados alumnos, es el no te dejes engañar. Ten mucho cuidado. Yo estoy
profundamente conmovido con lo que está pasando hoy en día en la iglesia cristiana. Porque lo que está pasando hoy en día en la iglesia cristiana es que hay muchos verdaderos hombres de Dios, independientemente del ejercicio ministerial que hagan, pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, hay muy buenos, que cuando tú miras hacia su ministerio uno dice, wow, pero también hay muchos que son falsos. Cuando Jesús dice, miren que nadie les engañe, no se dejen engañar, les está diciendo, caminen con los ojos abiertos. Y la única manera en que la iglesia de Cristo puede caminar con los ojos abiertos al mundo espiritual y saber quién es de Dios y quién no es de Dios, es con el discernimiento. Discernimiento. Si algo debe tener la iglesia de Cristo en esta temporada de su existencia, es el discernimiento. Conocer y saber quién es quién. Ojo, lo primero que dice Jesús no es las guerras, los terremotos, no, es van a haber falsos. Va a haber gente que los va a engañar. Van a haber personas que aún con señales milagrosas, con dones proféticos muy fuertes, con palabras muy elocuentes, con ministerios muy grandes, son falsos, son mentirosos. No los envío yo. Pastor, pero tiene una gran iglesia. Pastor, pero es muy elocuente al predicar. Pastor, pero llevé a mi tía que estaba enferma y la sanaron en esa iglesia. Lo que dice Jesús es por encima de, ¿sí? Por encima de las situaciones espirituales y el respaldo que tenga esa persona. No mire tanto la unción, no mire tanto el respaldo, mire el carácter. Mire el carácter. Estaba escuchando un podcast de un muchacho mexicano que sigo porque es músico cristiano, entonces sí, da algunas enseñanzas también bíblicas muy interesantes. Y me pareció muy sorprendente la enseñanza que da, porque él decía, yo les quiero contar mi historia. Básicamente, su historia es en un pueblo por allá en México, un pueblito pequeño. La iglesia más grande de ese pueblo era tal, y él pertenecía a esa iglesia. Él era un muchacho. Se convierte a Cristo como a los 14 años, a los 18 años está muy juicioso en la iglesia, todavía está en etapa escolar, está en el colegio. Y el pastor de esa iglesia había colocado un taller mecánico enfrente del colegio donde él estudiaba. Y él se da cuenta que el carro del pastor está ahí, entonces dice, ay, mi pastor está en el taller, sale del colegio y va a ir a saludarlo. Uno de los diáconos de la iglesia está en la puerta y le impide entrar. Pero yo quiero saludar a mi pastor, yo quiero entrar a saludar a mi pastor. Y el diácono se lo impide, y él siente el impulso, empuja al diácono y entra a la oficina del taller del pastor y encuentra a una señorita menor de edad sentada en sus piernas, dándose caricias que son inadecuadas. Un hombre de una edad avanzada, está en la media edad, 40, 50 años, con una señorita menor de edad, sentada en sus piernas, en adulterio. Finalmente no le creen al muchacho, lo inculpan a él, que está hablando mal de su pastor, que no hay que tocar un manto, que bla, bla, bla. Lo resultan casi que expulsando de la iglesia, se va a otra iglesia y cuando él empieza a ir a otra iglesia no se aparta del Señor, gracias a Dios. Y en esa otra iglesia empieza a sanarse y a desarrollar su ministerio. Al poco tiempo la mentira cae bajo su propio peso porque la señorita queda embarazada y ya no podían ocultar nada. Pero ese hombre, cuenta él, Dios lo usaba en la palabra, una iglesia grande, representativa, hacía milagros, etcétera, etcétera. Insisto, no, y creo que acá estoy hablando con gente un poco más madura que las que del común denominador de la iglesia, eso espero. Pero dejemos de estar mirando la elocuencia de palabras, el poder que demuestra cada hombre de Dios, y empecemos a mirar, escúchenme bien, un poco más su testimonio, su calidad de vida y su carácter. Cuando la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis,
Ojo con esto, cuando dice que por sus frutos los conoceréis, no habla de frutos muy visuales, no habla de los frutos evidentes, habla del fruto del carácter, habla de lo que dice Gálatas capítulo 5, 22 y 23, del carácter del cristiano. Entonces, nosotros estamos acostumbrados como cristianos y como iglesia a dejarnos como ilusionar y nos vemos como que importa más, como que nos conmueve mucho un hombre que es muy usado por el Señor. Pero cuando yo leo mi Biblia, Jesús dice, ojo con el fruto, no con los frutos, el fruto. El fruto es uno, el fruto del Espíritu Santo. A veces no se necesita mucho discernimiento para darnos cuenta del carácter de un siervo de Dios. Yo creo que estoy hablando con la gente más madura de esta iglesia y yo creo que estoy hablando con temor y temblor delante de Dios. Hermanos, tengan cuidado con el carácter de quien los ministra. Tengan cuidado con el carácter de quien los ministra. Les acabo de contar un testimonio eh, lejano por allá en México, pero realmente tengamos cuidado con el carácter de quien nos ministra. Yo creo que hay que tener sumo cuidado de quien nos impone manos y que no nos falle el discernimiento y sobre todo miremos el carácter de las personas. Entonces esa es la primera etapa, lo primero que dice Jesús antes de empezar a hablar acerca de las señales antes del fin. Muy bien. Voy a hacer un alto en este momento y me gustaría preguntarles a alguno de ustedes. Mayormente, creo que todos acá ya llevamos bastante tiempo en el cristianismo, siendo cristianos caminando con Dios. Y yo quiero preguntarle a alguno de ustedes, ¿en algún momento has conocido algún engañador? ¿Has conocido algún falso? ¿Has conocido a un falso profeta? ¿Has conocido a un falso pastor? ¿Has conocido a un falso hombre de Dios? Me gustaría preguntarte, sin nombres. No estamos aquí para exponer nombres, allá ellos con el Señor. Pero ¿has conocido a alguien así? ¿Y cómo fue tu experiencia? Por ejemplo, Pastor Guillermo, ¿nos pudieras contar algo? Buenas tardes, mi pastor. Pues hasta el momento, pues así no, señor. De frente así no. Hasta el momento no he tenido esa experiencia como, como maluca. Como tan maluco. Sí, señor, que es una experiencia Maestro muy, Fabio, muy, Dios te muy bendiga. violenta. Muy buenas tardes, Maestro Fabio, Dios te bendiga. Bienvenido. ¿Cómo estás? Cuéntanos. maestro y pastor Alexander. Muy buenas tardes. Un abrazo especial para ti, para el Paz Guillermo y para todos los siervos del Señor. He estado bien, gracias al Señor, y aproveché este pequeño espacio para conectarme y acompañarles. Y justamente me llama la atención la pregunta que su merced nos hace, y pues tengo muchas cositas para compartir así, pero voy a usar una puntualmente en mi ámbito como adorador. Hace unos años atrás conocía a una persona muy influyente en el ámbito cristiano, un excelente adorador, un vozarrón, una cosa tremenda, una persona bien posicionada económicamente, con estudio de grabación. Toda su familia son tremendos músicos, han grabado muchos discos por más de 30 años. Es una familia que tiene mucha posición económica. Siempre me había llamado la atención que a él nunca le conocí ninguna pareja como tal, pero pues él siempre se mostraba ante todas las personas como una persona que por ventura, hablemoslo así, el Señor le usaba mucho en cada una de sus presentaciones, una cosa espectacular. Cada que se subía a un altar, a una iglesia a adorar, a llevar el mensaje a través del canto, Dios lo usaba tremendamente, y unas administraciones poderosas, poderosas. Era una persona que Dios usaba demasiado. Eso pues digamos que era como el soporte para dar buen testimonio de él.
pero me causaba curiosidad que se empezaron a suscitar con el paso de los años algunos murmuraciones, diciendo pues que como que él se metía con jóvenes por ahí solteras y toda esa cuestión. Empezaron esos chismes de pasillo. Sin embargo, pues uno decía, no, pues él siendo pues un hombre que Dios usa tanto y de tanto testimonio y todo eso, no, eso debe ser la envidia de la gente. Pero cada vez se empezó a levantar más y más y más hasta que ya se empezaron a evidenciar pruebas y el modus operandi que el hombre usaba era el siguiente. Él sabía que Dios lo usaba porque pues sabemos que el Espíritu Santo son los dones. Y lo que hacía este hombre era que mientras estaba, presten atención, mientras él estaba ministrando en los altares, ya le estaba echando ojo a las muchachas de la iglesia. Y tan pronto se terminaba todo ese tiempo de ministración y que se acaba el servicio, ¡pum!, se les abalanzaba a ellas, las enredaba de esa forma que vamos a tomar algo en la fuente, que si sé qué más, que no sé dónde. Y no sabemos cómo, pero tenía un verbo para enredar a estas muchachas y él en la mayoría de casos donde iba terminaba acostándose con esas muchachas. Imagínense cómo era eso de tremendo. Cuando empezó que un testimonio que el otro y un día por dio con la hija de un pastor, pues la muchacha sí no se quedó callada, le pasó demasiado atrevido que él hubiera hecho eso, ella fue como la que destapó todo eso. Obviamente el hombre negó que no, que no, que no, hasta que ya al paso de un tiempo el Señor en unas de esas, puede ser reuniones en que él estuvo, el Señor le tocó y le llevó a su conciencia. Y él tuvo un arrepentimiento desde su corazón, confesó todo su pecado, que pues para él era incontrolable o tenía ese problema. Pues sin embargo, el daño ya estaba hecho, porque entre todas esas cosas, él resultó también metiéndose con mujeres que tenían esposo. Entonces ustedes imaginarán lo peor que es eso. O sea, él tenía un desenfreno incontrolado en esa área. ¿Y qué pasó? Que aunque él se arrepintió y todas esas cuestiones, un día de tanto, voy a dar el lugar en el Valle del Cauca, él se encontraba en uno de esos pueblitos. Entonces allá se estaba haciendo como un corte de cabello mientras iba a tener una presentación, creo que era esa noche, y hasta allá llegó un sicario y lo ultimó a, en la cabeza. O sea, le dio como que fueron dos o tres disparos, quedó él fulminado en ese momento. ¿Quién era? Había sido pagado por un hombre que quedó con mucho odio con él por habérsele metido con la mujer. Entonces ustedes imaginarán el fin al cual este hombre, a quien pues tanto estimamos y que pues daba tan, digamos, un testimonio ante todas las personas como alguien que Dios, porque es que realmente era impresionante cómo el Señor lo usaba, el fin que él tuvo. Entonces pudimos o puedo compartir este testimonio con ustedes porque pues sé que de alguna forma también nos va a ayudar a entrar en conciencia de saber que hemos conocido en algunos puntos de nuestra vida personas que han resultado ser falsos. Sí he tenido la oportunidad, querido maestro Alexander, si me preguntas, sí he conocido, así como tú, como creo que la mayoría de aquí, conocido falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, y es una cosa impresionante hasta dónde llegan esos alcances. Bendiciones. Gracias, Fabio. Dios te bendiga. Mira, yo también podría contar sin número de testimonios, digo yo. Creo que el Señor ha sido fiel en guardarnos, en protegernos. No estamos exentos de una tentación, pero que Dios nos guarde y nos proteja siempre. Pero rápidamente, ahorita que Fabio hablaba, recuerdo acerca de uno en particular. Eh, Servía yo en una denominación, una de las más grandes o la más grande del mundo y de Colombia, como pastor, y uno de mis consiervos, amigo mío, con muchos más años que yo de experiencia ministerial en la vida. Sucedían cosas, pero nadie sabía nada. Pasa el tiempo y en un canal de YouTube lo denuncian. Imagínense usted llegar al extremo, lo denuncian. De acoso sexual durante mucho tiempo, durante casi todo el tiempo de su ministerio, unos 30, 35 años de ministerio.
secretaria que llegaba a la iglesia, secretaria que la acosaba, no se sabe hasta qué punto llegó, pero fueron muchas mujeres solteras, menores de edad, mayores de edad, mujeres adultas, con la que le llegara era tenaz. Yo me pregunto, hablando de esto que está hablando Jesús acá, ¿por qué la iglesia a veces no se percata de esto o por qué la iglesia no habla de esto? ¿Por qué todavía sigue haciendo algo tan solapado? Es mi pregunta al día de hoy. Si yo como varón tengo una debilidad o una mujer, porque también he visto casos de mujeres fuertes, tenemos una debilidad, tenemos ejemplo, si fuera yo y tengo una debilidad, ¿por qué me cuesta tanto hablar? ¿Por qué a la iglesia le cuesta tanto hablar de su pastor? No estoy hablando de hablar mentiras, de mentir, de chismosear, de prevaricar, de murmurar, sino estoy hablando de estoy viendo la evidencia de un pecado, ¿por qué nos cuesta tanto? No será por eso. Mire lo que dice más adelante, verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí la palabra engaño, tanto en el versículo 4 como en el versículo 11 es relevante. Porque hay tanto engaño en la iglesia. O nos hace falta discernimiento o nos hace falta carácter. Qué pena, me tocó voltear el celular porque se me iba a apagar. Entonces ahí me aguantan viéndome así con tortícolis. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia le cuesta quedarse callada ante infamias, ante hombres que puede que sean hombres de Dios, como le decía Fabio, hombres respaldados por Dios? Es más, el caso que les acabo de contar de la persona, el pastor amigo mío, nuestro pastor lo encubrió durante años. Wow. Eso fue muy doloroso, muy doloroso. Nuestro pastor de la iglesia donde yo salí encubrió su... Yo vi a la esposa de este hombre llegar a la oficina pastoral del pastor principal llorando. Yo no sabía qué pasaba, pero yo dije, tienen problemas de hogar y necesita asesoría. Pero no era así. Ella iba y le contaba a nuestro pastor, pastor, mi esposo con tal secretaria, con tal mujer, hay muchas denuncias en la iglesia, una iglesia de más de 200 personas. Yo me pregunto, de verdad la misericordia de Dios es muy grande, como una iglesia se mantiene. Yo le decía a mi esposa que uno que trata de todos los días hacer las cosas medio bien, y qué costo para que la iglesia crezca, Dios mío. Una iglesia grande, más de 200, 250 personas. Yo ministré allá muchas veces. Es más, me querían entregar esa iglesia a mí. Yo no quise, no quise ganarme ese chicharrón. ¿Por qué? Hay que aprender a sopesar esto. Estoy hablando de cosas delicadas. Ojo con esto. Yo pienso que una persona que está en un seminario bíblico termina una clase de estas y no se va a llorarle al pastor a decirle, ay, no puede ser que la iglesia pase esto, yo no sabía, yo pensé que todo era bonito. No, yo pienso que una persona que ya está en un grado de seminario bíblico tiene que asumir verdades que son muy difíciles. Entonces, yo decía, ¿por qué mi pastor le encubrió más o menos por unos 10 años su pecado? ¿Por qué? Por conveniencias, porque tenía un ministro grande, porque su hijo también estaba en el ministerio, de pronto se me van, no sé, por evitar un escándalo, y después cuando eso revienta por YouTube, pues ahí sí el escándalo fue peor. ¿Por qué en un seminario bíblico, estudiando yo, ¿sí? Y el Espíritu Santo me está diciendo que diga esto, y que me quede acá, discúlpenme si ahorita hacemos un taller, pero el Espíritu Santo me está inquietando a que hable de esto, a que tengamos cuidado? Gracias, Espíritu Santo. ¿Por qué en un seminario bíblico un maestro mío dice que el homosexualismo no es algo negativo, siendo maestro de pastores y de líderes potenciales? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente no hablaba? Porque el espíritu de engaño es muy solapado. Satanás es muy solapado y se va metiendo de una manera tan solapada que la gente termina amando tanto al ministro que se olvidan de su amor por Dios. Porque un ministro que se dice ser pastor, maestro de nosotros en un seminario bíblico, en uno de los seminarios más importantes de Colombia,
nos dice que el Espíritu Santo violó a un profeta. El Espíritu Santo me dice que les diga esto. ¿Por qué? Porque la iglesia está callada, porque la iglesia se deja engañar. Es que Dios lo usa mucho, es que tiene mucha palabra, es que me dio una profecía. No, no, un rotundo no. Dios respalda a quien denuncia al malvado. Y hay muchos púlpitos llenos de maldad. ¿Por qué un hombre, siendo yo pastor de jóvenes, se hace pasar por mí para visitar señoritas y acostarse con ellas? Dijo el apóstol Henry Figueroa, no me lo contaron, yo lo viví. Se hacían, siendo yo pastor de jóvenes, una mega iglesia, era más de 600 jóvenes, que yo pastoreaba junto con mi esposo. Y este hombre se hacía pasar por mí, decía que era el pastor de jóvenes, una iglesia tan grande, entonces llegaban las niñas nuevas a la iglesia. Les decía, yo soy el pastor de jóvenes, iba y las visitaba solas para querer acostarse con ellas. ¿Por qué? Marcela. Marcela, te oímos. Ay, que me quedó alzada la mano, que perdóname, mi padre. Que bueno, estabas preguntando que por qué se puede hacer pasar así una persona y no la podemos identificar. Yo creo que es porque no tenemos principios, mi padre, porque cuando uno está bien cimentado en la fe, no tiene los principios del carácter para decir las cosas y para hacerlas ver. O de pronto, no sé, también la confianza. Marcela, disculpa, te estamos escuchando, Marcela, te estamos escuchando demasiado lejos, te escucha más la música que lo que tú dices. Ya, te decía que creería yo que porque no tenemos la confianza para decir las cosas, pero tampoco tenemos el carácter y de pronto los principios claros. Nosotros ya tenemos que saber qué es y qué no es de Dios. Entonces yo pienso que por eso suceden esas cosas. Gracias, Marcela, por tus apreciaciones. Ojo, lo primero que dice Jesús antes de empezar a decirles, son estas y estas señales, ya usted ahorita las va a estudiar en esta última media hora, es abran los ojos, tengan cuidado. Voy a cumplir 15 años en el ministerio, 24 años de servirle al Señor, 15 años de tiempo completo. O viva ocasional en algunos momentos cuando ha meritado. Yo sé de lo que hablo. ¿Por qué? Porque la iglesia no, o nos falta discernimiento, o vemos a los hombres de Dios como semidioses intocables, o nos da miedo. Decía Marcela, es que no tenemos confianza. No, o sea, aquí ya no se trata de confianza o desconfianza, se trata de amor propio y amor por la iglesia. Yo creo que esta es una voz de advertencia de parte de Jesús, porque mire lo que dice el verso 11, dice, y muchos profetas, porque hay que combinar verso 4 con verso 11, y muchos profetas se levantarán y engañarán a muchos, pero mire lo que dice a continuación, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una cosa lleva a la otra. El amor por Dios de muchos en las iglesias se va a enfriar, no porque ellos se alejen de Dios y no porque no volvieron a orar, sino porque vieron que su pastor se acostó con la secretaria y lo dejaron así. Porque vieron que el adorador, como ahorita ese testimonio tan terrible, dejaba la guitarra a un lado y iba y se acostaba con una niña de la iglesia. Entonces, las consecuencias son nefastas. Las consecuencias para la iglesia de Cristo son terribles. No sé cómo acomodarme mejor, que la luz está muy fuerte. Pero las consecuencias para la iglesia de Cristo son nefastas. El amor de muchos se enfriará. La gente se va a enfriar espiritualmente cuando continuamente ven estas cosas. Nos invitaron a un concierto, me llevé a los muchachos de la iglesia. Eran 3 bandas, y entonces empezó la banda de la iglesia que nos invitó, después en la mitad íbamos nosotros, el sándwich como siempre, y terminaba el concierto una banda de otra iglesia. Pasa los muchachos de la iglesia que nos invitaron, genial,
pasamos nosotros, el Señor se movió. Cuando pasan los otros, los últimos, con unos instrumentos que usted viera, o sea, el mejor piano, la mejor guitarra, unas cosas extraordinarias. Mejor dicho, nos barrieron a todos. Y el Espíritu Santo me dice, Alex, dile a los líderes de la iglesia, escribirles en el WhatsApp, que cubran a los adoradores en oración. Es adoración bálica. Es adoración a Baal lo que están presentando en ese altar en este momento. Eso fue muy fuerte. Yo de inmediato escribo, me senté, no seguí cantando y el Espíritu Santo me siguió hablando de esa adoración a Baal, Alex. Termina, mi esposa me dice, Alex, conozco a tal, conozco al guitarrista. El hombre es un adúltero, conozco al pianista, hizo tal cosa. Alex, vámonos rápido. O sea, imagínense esto. Mientras que el Espíritu Santo me estaba hablando, mi esposa pues los conocía. Entonces, quiero que entendamos que la iglesia desde sus cimientos tiene que ser santa y las cabezas de la iglesia y el altar siempre tienen que estar limpios. Sencillo. Entonces, lo primero que dice Jesús es ojo con los falsos. Ojo, discípulos, con los falsos. Tengan cuidado con los falsos. Tengan cuidado con los que no son. Pastor, no tengo el suficiente discernimiento, pero siento algo, veo y no. Mire, mi esposa antes de ser cristiana, antes de ser pastora, siendo una niña, antes de casarnos, un pastor de la iglesia la perseguía, la llamaba. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás sola? Sí, estoy sola. Ah, bueno, y le colgaba. Al ratico llegaba. Una niña de 15 años. Y mi esposa a veces lo cuenta con lágrimas en sus ojos. Ella dice, jamás le abrí la puerta, jamás. Ella se crió con la abuela, espiritualmente la abuela fue la que la levantó. O sea, insisto, es algo que siento en mi espíritu que tengo que hablar, porque puede ser que esté dando una advertencia en este momento, a un futuro. Y sigue hablando Jesús acerca del tema y empieza ahora sí con las señales, ¿no? Vamos a hacer un pequeño taller, por favor. Como es bastante extenso, entonces vamos a dividir la enseñanza y vamos a sacar conclusiones rápidas. Desde el versículo 5, desde el 6, porque ya hablamos de 5, de los falsos, etcétera, que engañan. Desde el 6 hasta el 14. Del 6 al 14 le voy a pedir el favor. Yo necesito que estén atentos, por favor, a la clase. Usted sabe que me gusta ser muy dinámico en las clases y al final hacer conclusiones. Entonces, por favor, la hermana Edith y la hermana Marcela nos van a dar sus conclusiones. Capítulo 24 de Mateo, del versículo 6 al versículo 14. ¿Listo? Del versículo 15 al versículo 28 nos van a ayudar. Ay, el pastor se fue. Sí, el pastor se fue, el pastor Guillermo. No está entre nosotros. Ah, no, mentiras, aquí está entre nosotros el pastor Guillermo. Perdón, pastor, no lo veía. Pastor Guillermo, Fabito, si nos quieres ayudar, ¿te gustaría participar? ¿Dónde está el material, Paz? En la Biblia, del versículo 15 al versículo 28. Nosotros del 10 al 14 dijiste mi paz. Ya les digo qué tienen que hacer, del 6 al 14, Marcela y Edith, ¿cierto? Sí, señor. Del 6 al 14, del 15, versículo 15 al 28, Pastor Guillermo y Pastor Fabio. Y del 29, sí, hasta el final, démosle. Entonces, María, Nubia, y por favor Arquímedes, si nos está escuchando también, ¿listo? Y hacemos las conclusiones finales. Entonces son las 3:35, las 3:40.
5 minutos. Es un texto que ya conocemos, pero necesito extraer cosas de ahí y quiero que ustedes, ojalá ustedes las capten antes de que yo las diga. ¿Listo? Cosas que generalmente no se dicen en una predicación. Entonces, insisto, nuevamente la organización es la siguiente, del 6 al 14, hermana Marcela, hermana Edith, del 15 al 28, Pastor Guillermo, Pastor Fabio, y del 29 hasta el final, Nubia, Arquímedes y María. ¿Estamos bien? Por favor, una manito arriba rápido ahí para saber. Mateo. A ti te corresponde Es que Mateo no, 24 en el texto que estamos leyendo y estudiando, no el capítulo. del 29, versículo 29 hasta el capítulo 24, mi hermana María. Muchas gracias, muy amable. Ahí estamos desde el principio de la clase. Capítulo 24 desde el 29, te lo repito, hasta el 51. Tenemos hasta las 41 y vamos a mirar qué conclusiones podemos llevarnos de este pasaje. Ya hablamos del contexto inmediato anterior, contexto inmediato posterior, ya hablamos algo de Apocalipsis, ahora vamos a entrar en materia, por favor.
Les acabo de dejar ahí en el grupo de la fundación, del seminario, la organización de los versículos para que los tengamos bien en cuenta. Y asimismo algunas preguntas que quisiera que respondiéramos en estos minutos. ¿Listo? Entonces un minutico más para una buena lectura, de pronto para que ahí tomes tus notas y podamos responder estas preguntas. ¿Listo? Listo, vamos terminando y vamos dando nuestras apreciaciones acerca de los temas que nos correspondieron. Muy bien. Entonces comencemos 3, 4 minutos por máximo cada uno y vamos concluyendo después de cada intervención. Grupo 1, ahí está en el WhatsApp lo que les correspondió y vayamos respondiendo las preguntas para que seamos lo más puntual posible. Grupo 1 creo que fue Marcela, si mal no recuerdo, y la hermana Edith, por favor. Amén, pastor. No sé si la señora Edith quiera comenzar o comienzo yo. Dale tú primero ya que empezaste. Dale, Amén. ya le damos. Amén. Para eso fluimos. La idea es aprovechar el tiempo que nos queda. Bueno, entonces, bueno, a mí me correspondió el pasaje de Mateo 24:6 y dice la palabra, ustedes oirán. Dice que la palabra dice que ustedes oirán sobre guerras, rumores de guerras, pero no se asusten, todo esto tiene que pasar y todavía no será el fin. Lo más relevante para mí es que Jesucristo nos está advirtiendo que pasarán o vendrán situaciones muy difíciles. Pero es contradictorio porque a uno o sea, en nuestra humanidad es contradictorio porque uno dice, y escucharán de guerra, pero no se asusten. Entonces, ¿cómo no podremos mantener la confianza si el Señor nos dice, todas estas cosas acontecerán, podrán estar viendo todo esto, pero aún no es el fin? Entonces, es como la seguridad que Jesucristo nos da de que por ser hijos de Dios, por ser su iglesia, cuando Él dice no se asusten es porque estaremos guardados de alguna manera. Y para mí eso es lo más importante. Cuando el pastor nos decía al principio de empezar el estudio de escatología y bueno, que habíamos escuchado el Apocalipsis, cómo percibíamos el Apocalipsis, yo decía para mí es una... claro, tiene unas profecías hermosas de la salvación, pero también es la forma en cómo todos podemos percibir el fin de los tiempos. Y otras enseñanzas que Jesucristo nos da para estos tiempos respecto de la iglesia.
Pero para mí lo más importante es que el Señor nos dice, vendrán muchas cosas, pero para mí, si tuviera que resaltar una sola palabra, diría esa: no se asusten. Entonces, la garantía de nosotros, nuestra vida, nuestro bienestar está en vivir realmente una vida en el Espíritu y una vida de integridad con Dios. Después de todo lo que hablábamos y decíamos que no basta con decir que somos una iglesia, una denominación, sino que nuestra vida de verdad adore a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, lo más relevante para mí, entre los pasajes que leí, es no se asusten. La otra pregunta que habías dejado, que decía, espérame, acá la tengo, es que hoy me cogió, estaba afuera de casa. ¿Cuál es la advertencia más importante que les deja Jesús? La advertencia es que las señales del fin de los últimos tiempos y que vienen tiempos inclusive de apostasía, ¿no? Que vienen tiempos en que van a levantarse falsos profetas, en que van a levantarse personas que hablarán muy bonito, pero que estas personas no vienen de parte de Dios. Entonces la advertencia como iglesia es el llamado a tener el discernimiento para que nuestro corazón no se dañe por las situaciones que comentaban ahorita nuestros pastores de estos malos testimonios que van a enfriar la fe de muchas personas y van a decir, si ser cristiano es ser como ellos, no quiero ser como ellos. Entonces, para mí la advertencia es: tengan cuidado como iglesia y también tengan cuidado personalmente con el discernimiento de quién es quién. Y rápidamente les cuento que yo también viví con unos pastores una situación muy compleja empezando el evangelio, porque yo los amaba mucho y cuando ellos oraban por mí yo me enfermaba, pero de tal forma terrible. Después entendí en que estaban en pecado y tuve que asistir a muchas vigilias y todo, y cuando el Señor me lo reveló lloré amargamente, porque yo decía, pero ¿cómo si ellos fueron los que me llevaron a conocer de Jesucristo? ¿En qué momento pasó esto? Entonces fue una experiencia muy fuerte, pero hoy entiendo que me fortaleció para estar aquí y para esta palabra que hoy estamos viviendo, discernir. Y el mandamiento que Dios nos deja para la iglesia, sin duda, o qué tenemos, qué decisiones tomar para la iglesia, pues lo dijo el pastor, y es que no tanto no tener la confianza, sino defender la iglesia con las verdades de Jesucristo, llamarle pecado a lo que es pecado y no hacer como concesiones en cuanto a eso, no en el ánimo de caerle a una persona, sino en el ánimo de que no es lo mismo un profeta que se equivoque, un profeta equivocado, un pastor equivocado, que un falso profeta. O sea que ya cuando la persona sabiendas está haciendo mal, porque muchas veces nos equivocamos, muchas veces inclusive explicamos mal la palabra, pero no por eso, hoy lo dijo el pastor, no por eso significa que vamos a tener consecuencias gravísimas porque tergiversamos la palabra, no, porque muchos de nosotros no teníamos los elementos para entenderla, pero entonces lo más importante es el corazón, el espíritu con el cual hacemos las cosas para Dios. Amén. Gracias, Padre. Listo. Muchas gracias, muchas gracias. Listo, cuando les levante yo la manito para, listo, si no, no alcanzamos. Pero muy bien, Marcela, excelente. Como siempre, tus apreciaciones muy acertadas. Hermana Edith, todavía hay mucha tela por cortar ahí en esos versículos. Sí, pastor. Bueno, para mí la palabra clave aquí es perseverar. Dice aquí que oiremos de guerra, rumores de guerra, habrán desastres naturales, principios de dolores, persecución, pero no es el fin, ¿verdad? Se levantarán falsos testimonios, habrá enfriamiento, iniquidad, pero no es el fin. Entonces, lo más relevante aquí es perseverar en medio de todo eso que se vaya a levantar. ¿Y qué es la advertencia del Señor? Que no nos dejemos engañar. Que los profetas levantarán la iniquidad y el enfriamiento, pero no nos debemos apartar, sino perseverar hasta el fin. ¿Y qué decisión se debe tomar? Dice
que el Evangelio será predicado, o sea, anunciar esas buenas noticias en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces allí sí vendrá el fin. Ese es mi pequeño aporte. Excelente, excelente. Gracias, Marcela. Gracias, Edith. Muy bien, miren, y me sirve mucho para saber si estamos atentos. Pero sí, ustedes son muy juiciosos en este seminario. Pero miren esto, y a pesar del horario, ¿no? Que hablábamos al principio, que nos contaba alguna hermana que era complicado este horario para que estuvieran todos. Pero qué importante es lo que ustedes acaban de decir. Ahora quiero añadir algo. Dos cosas importantes. La primera, ya te me adelantaste, Edith, gracias. A pesar de las guerras, de las situaciones mundiales, de las porque aquí habla de persecuciones en contra del cristianismo, de los hijos de Dios, a pesar de que se levanten aún personas dentro de la misma iglesia para entregar a otros cristianos y todo ese sinnúmero de cosas que son tristemente una realidad. Y a pesar de que muchas personas dejen de creer en Jesús, la palabra perseverancia y constancia es marcada acá. Es muy importante. Una de las grandes señales va a ser que habrá un remanente que va a perseverar. De eso poco se habla y se predica. Pero miren a través de los siglos, estaba enseñando en el seminario Reina Valera acerca de la historia de la iglesia. La historia de la iglesia ha sido bañada con sangre. Siglos hasta el día de hoy donde la iglesia recibe una persecución terrible, terrible, cuando digo terrible es terrible. Roma, la época feudal, la Edad Media, la Edad Moderna, nuestros tiempos, la iglesia siempre será perseguida. Pero yo creo que una de las señales más grandes de que Jesús dijo lo que dijo es verdad, es que la iglesia sigue, la iglesia avanza. Me preguntaba alguien, bueno, y en la Edad Media por allá, en el oscurantismo, ¿dónde estuvo la iglesia de Cristo? Porque tomó mayor relevancia en Europa la iglesia católica. ¿Dónde estuvo? Siempre Dios guardó el remanente. Aún dentro de la misma iglesia católica, Dios guarda un remanente. ¿De dónde nació la reforma protestante que se celebra ahorita en octubre? En este mes se celebra la palabra de Dios y la reforma protestante dentro de la iglesia católica. ¿De dónde nació esa reforma? De la misma iglesia católica. Dios siempre ha tenido su remanente. Perseverar en la vida cristiana muy a pesar de todo lo que usted, por favor apaga el pastor Guillermo el micrófono, por favor. A pesar de todas estas vicisitudes que se van a presentar y seguirán presentando y se han presentado en la iglesia, amados, la perseverancia. Y lo otro es que yo creo que una de las señales de las que poco se predica, uno habla de las señales escandalosas, ¿no? Como con el pecado. Entonces el hermanito que cae en fornicación, terrible, uy, no, la china quedó embarazada y era de la alabanza, uy, no, qué dolor, no sé qué. Sí, pero no se habla de esta señal. No se habla de esta señal, porque no es tan... Porque esta señal tiene que ver con compromiso. Esta señal tiene que ver con trabajo de la iglesia. Esta señal tiene que ver con el compromiso nuestro. Y es la última que dice el verso 14. Dice que todo vendrá a su fin, el mundo llegará a su fin cuando se haya predicado. Mire cómo lo dice la TLA. El fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Mi pregunta es, ¿eso ya pasó? No. Cantamos muy bonito, grabamos discos preciosos, predicamos precioso, tenemos unos templos maravillosos, pero se nos ha olvidado la gran comisión. Entonces, según Jesús, el aceleramiento para el tiempo del fin va a ser cuando la iglesia reaccione, cuando la iglesia despierte, cuando la iglesia dice yo tengo que asumir mi mayor responsabilidad. Entonces de esto poco se habla porque no es tan popular. Si yo salgo por YouTube ahorita en el canal de YouTube o en TikTok, en las plataformas así, y empiezo a hablar de que las guerras, y si es lo que está pasando entre Estados Unidos y Venezuela, y Rusia, y por aquí, y por allá, Israel, y Hamas, y la guerra interna de Colombia, y si ven, eso es porque Jesús ya viene pronto. Créame que eso va a producir muchos views, y muchos me gusta, y muchas reacciones. Pero si yo salgo y digo,
esto va a terminar cuando usted salga de su casa y predique. Eso no es popular. Eso no es popular. Y aquí quiero centrar mi atención en este quise centrar mi atención en esta primera etapa de nuestro pequeño estudio. Amados, iglesia, ustedes y yo, soy músico desde hace muchos años, enseño músicos desde hace muchos años, pero yo creo que es el tiempo de colgar la guitarra y cargar la Biblia. Yo creo que no estoy diciendo que la adoración sea mala ni sea falsa, no, no, no. Lo que estoy diciendo es que acá no me habla de esto, me habla de predicar, de evangelizar. Toda la iglesia debería volcarse a salir de las cuatro paredes y ir a donde está el perdido, hasta lo último de la tierra. Entonces ahí sí vendrá el fin. Entonces, ¿por qué Jesús no ha venido? Y hay gente que dice, Jesús, ven pronto, y su oración, Jesús, ven pronto, y ya este mundo está terrible, Jesús, ven pronto. Pues no va a venir todavía porque tú no estás cumpliendo tu trabajo. Yo le digo a la iglesia, dejen de orar tanto que Jesús venga pronto y trabajen para que Jesús venga pronto. Dejen de pedirle al Padre que envíe rápido a Jesús. No va a pasar. Va a pasar cuando tú trabajes pronto y mucho por aquellos perdidos. Siguiente grupo, por favor, del 15 al 28. Así como lo hicieron las hermanas, rápido. Gracias. Bueno, pastor, buenas tardes. Arranca, Yo Guillermo. veo, gracias, mi pastor. Llevo aquí unos puntos importantes y relevantes que es la destrucción, abominación del templo. Dice que peligro y toca que tenemos que escapar para que sucedan todas estas cosas. En otros tiempos vendrán una gran tribulación también, tanto que nunca había habido, será tanto un engaño que aún van a engañar a los escogidos. Tremendo porque nos habla mucho del engaño. Es algo relevante el engaño y el Señor dice que para que la gente no se deje engañar tanto, porque vendrán, dice que hasta aún falsos cristos y falsos profetas, el Señor dice que Él va a cortar los tiempos. Y eso estaba yo escuchando qué día también en noticias que dicen que aún los científicos dicen que el tiempo, un día más cortico en toda la historia, no me acuerdo qué día fue, pero que se sintió más cortico que los otros días. Entonces, todo eso se está cumpliendo y se está llevando a cabalidad. Y hay que tener cuidado con estas señales también de que el tiempo nosotros tenemos que aprovecharlo. Porque muchas veces, como dice el pastor, no aprovechamos el tiempo, no cumplimos la gran comisión, no salimos a hablar, no compartimos de Jesús, no decimos la verdad, quedamos callados, vemos las cosas y pasamos con desapercibido todo lo más importante. También dice que acá, dice que para que aún a los escogidos, aún a los que conocen, no a los que están en la iglesia, aún a los que están en el libro, no sean engañados. Vuelve y recalca la palabra de engañar y es muy tremendo sobre eso porque eso se ve mucho. Como dice mi pastor, la gente hoy en día le gusta más la profecía de que lo disipulen, de que les gusta más los profetas que los pastores, porque el pastor es el que le lleva la palabra, el que le lleva el alimento, el que lo está discipulando, el que lo está exhortando con la palabra de Dios, y la gente le gusta más que le hablen de profecía, de casa, de una cosa y otra, de que el pastor lo exhorte o le haga ver el pecado en que se está equivocando. Entonces eso es tremendo que se ha levantado mucho y el Señor nos está advirtiendo sobre eso. Y esas son advertencias. Dice, ¿cuáles son las advertencias? Eso, de que miremos más, nos enfoquemos más en el tiempo que estamos. También el Señor me ha recalcado mucho en ser muy entendido en los tiempos. Ser uno bien entendido en los tiempos, saber en qué tiempo estamos, porque no hay tiempo de jugar, no es tiempo de dormir, que la iglesia está adormecida, llegó un retardo espiritual, porque me he puesto en la iglesia primitiva como empezó, me he puesto a analizar la iglesia en los años 40, 50 y me he puesto en la iglesia hoy en día y el fuego se apagó, el fuego se acabó, el fuego salió como, entonces la iglesia entró como un letardo. ¿Y qué decisiones debemos de tomar? La decisión, como dijo mi pastor y dijo mi hermana ahí también, tenemos que salir a predicar, salir a mostrar, salir a decir la verdad que es Cristo, mostrar a Cristo, anunciarlo a Él, porque como dice el pastor, la gente quiere que Él venga, pero, y si usted ve las estadísticas,
En el mundo hay más católicos que cristianos. En el mundo, o sea, nosotros los cristianos estamos en una etapa muy pequeñita. Es más, las estadísticas dicen que en el mundo hay partes que no conocen a Jesús. En el mundo hay partes que no conocen a Jesús todavía. Entonces, y en el mundo hay partes que conocen de Jesús, mas no conocen a Jesús. Hay partes que conocen de Jesús, pero no quieren comprometerse con Jesús, que es tremendo. Y eso es lo que pasa dentro de las iglesias hoy en día. La gente no quiere compromiso. Solamente van por los peces y los panes, pero no hay compromiso en hacer la obra, en hacer la gran comisión, en llevar su palabra, en predicar de él. Entonces son cosas muy relevantes que tenemos que hacer nosotros. Lo dejo ahí para que mi paz siga. Gracias, pastor. Bueno, como cuando están en medio de una exposición, mi paz, el tiempo se acabó, pero podemos como añadir un poquito a lo siguiente. Lo más relevante de lo que leemos aquí de Mateo 24, 15 al 28, yo lo veo en tres aspectos. Número uno, el Señor da una señal porque sabemos que el Señor Jesús es profeta y Él dice acerca de la abominación desoladora. Me llama la atención, pero esto nos va a servir mucho poderlo condensar o poderlo entender en Daniel capítulo 9, versículo 27, donde nos habla acerca de ese tiempo. Ok, en primer lugar, segunda advertencia, vendrán falsos cristos y falsos profetas. Esa es una segunda advertencia importante que el Señor Jesucristo hace allí dentro de lo relevante. Y una tercera cosa que es increíblemente maravillosa es la forma como el Señor hablará acerca de su venida, ¿sí? En el versículo 27, como un relámpago. Esas son las cosas más relevantes que yo puedo ver en este momento y que es importante entender acerca de lo que es la abominación desoladora, ya que nos habla a mitad del periodo de la tribulación. Allí es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta cuando ya el tercer templo, en este caso, esté construido. Sabemos así rápidamente que ya todo está listo para poderlo construir, los elementos, el vestuario. De hecho, ya hicieron el sacrificio de las vacas rojas. Estudien eso en YouTube, que es muy importante poder entender que ellos están esperando. Se acaba de firmar un tratado de paz, pero acabo de datarme de un judío amigo, David Damon, que otra vez jamás vuelve a atacar a Israel. Entonces entenderán que cuando se firme la paz se va a poder edificar ese tercer templo, y a la mitad de esos 7 años de tribulación se va a suspender el sacrificio porque el hombre de abominación va a ofrecer un sacrificio que es detestable para Dios. Queremos una cosa, paz, qué pena, decía el paz ahora, queremos que el Señor Jesucristo venga, pues la respuesta está en la misma palabra de Dios, no vendrá. El Señor no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el inicuo. Ahí vamos a encontrar a mitad de esta semana lo que va a pasar sobre esto que es tan relevante. La advertencia más importante que para mí deja el Señor Jesús es: pongan cuidado, tengan cuidado, van a venir antes de que estas cosas acontezcan, de este capítulo 24, falsos cristos, diciendo yo soy el Cristo, yo soy el profeta. Presten atención si ya se cumplieron las señales, que era lo que el padre decía ahorita, nuestro profesor. Si no se han cumplido las señales que el Señor específicamente dejó, el Señor Jesús no va a aparecer, solamente hasta cuando ya se cumplan las señales. Entonces, si viene antes alguien diciendo yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el profeta, el Señor dijo no le creáis, no le creáis. ¿Qué decisiones debe tomar la iglesia en cuanto a ello? Que es la tercera pregunta de nuestro profesor. Es que nosotros tenemos que estar muy apercibidos acerca del cumplimiento de las profecías para no caer en engaño ni en error en primer lugar. En segundo lugar, estar apercibidos porque aún el mismo espíritu del anticristo se está levantando en las iglesias, en los ministerios, en la doctrina, queriendo torcer, trayendo abominaciones a la palabra de Dios, así como el Pablo decía ahorita, una abominación, una aberración, diciendo que el Espíritu Santo violó a alguien. Eso es una cosa terrible
hasta dónde llegan la perversión. Entonces el espíritu del anticristo se mueve desde ahora, operando al interior de las iglesias, de los corazones, de la doctrina. Por eso estemos firmes, como el Padre decía, en santidad, en el espíritu, para poder recibir la palabra de Dios y poder identificar de dónde viene el falso espíritu del anticristo. Porque las señales, primero físicamente, las que el Señor nos dejó aquí en Mateo 24 y 25, primero se tienen que cumplir para que sea o acontezca su venida, la cual estamos esperando. Bendiciones. Gracias, Pastor Fabio, gracias. Ahí se habla puntualmente de la profecía de Daniel, o una de las profecías de Daniel. Regálenme, por favor, hasta las 12 minutos para terminar con el otro grupo, ya que empezamos tardecito. Marcela fue una de las que hoy habló del tema del horario, y sí, es algo que vamos pues que la pastora tiene que evaluar, y vamos a hablarlo con ella. Sería bueno que ustedes también, alumnos, hablen con ella, con nuestra directora, para poder manejar un mejor horario los días sábados. Bueno, en eso ya estamos trabajando, pero miren esto. En el año 167 antes de Cristo, existió un señor llamado Antíoco IV. Este hombre profanó Jerusalén, no solamente Jerusalén, sino el templo, y se hizo llamar a él mismo Epifanías, con tilde en la segunda, Epifanías, que quiere decir algo así como ilustre o Dios manifiesto. Este tipo, mire lo que hizo: entra al templo a Jerusalén con todos sus soldados. En el altar colocó una imagen de Zeus y sacrificó un cerdo en el altar. Levanta un altar a Zeus y sacrificó un cerdo. Usted sabe lo que piensan los judíos de los cerdos, ¿no? Es un animal totalmente inmundo para ellos. Él entró y hizo porquerías dentro del templo. Fuera de eso, masacró cualquier cantidad de judíos. Fuera de eso, vendió a muchos como esclavos, promulgó decretos prohibiendo la circuncisión y obligaba a los judíos a sacrificar a dioses paganos y a comer carne de cerdo. Bueno, eso pasó en el 167 a.C., y ahí se desprende una teoría de que ahí es el cumplimiento de la profecía de Daniel, de la cual habla Jesús acá. Pero esto es parte, apenas parcialmente se cumple esa profecía. Hace unos años, en una fiesta en una de las ciudades más importantes de Israel, viene un grupo armado, tiran bombas y masacran una cantidad de gente, violan, destruyen, hacen una fiesta mundial. Se conmemoró hace unos días atrás acerca de este tema. Se hizo una conmemoración, una celebración, etc. Pero nadie habla de que esa fiesta, y se celebra actualmente todavía en el mes de junio, se celebra la fiesta, hoy en día le llaman WOC, o la fiesta LGTBI más grande a nivel mundial. Se hace en Israel. Si la Biblia dice, escúchenme bien, si la Biblia dice que va a venir una abominación desoladora para el templo y para el pueblo, yo creo que ellos mismos lo han causado. El pueblo escogido por Dios celebra la fiesta homosexual más grande del mundo. Eso es una realidad. Ahora, voy rápidamente. 5 cosas que profetizó Daniel. Primera, profetizó acerca de un gobernante futuro que hará un tratado con el pueblo de Israel. 2, es que hablar de escatología es muy grande, entonces no nos alcanza el tiempo, pero por lo menos te dejo las bases. 2, los términos de ese tratado se habla de semanas, se habla por semanas, son tiempos que se hablan por semanas, pero más o menos es un periodo de 7 años, ¿listo? A mediados de ese tiempo, en toda la mitad, ese gobernante reunirá todas sus tropas y pondrá fin a los sacrificios y ofrendas en el templo. Como le decía al profe Fabio, el templo se va a levantar. Qué bueno tener esa conexión con David Damon. Muy interesante. Es que podríamos ampliar muchísimo más. Esto daría para una tarde completa. Pero
escúchenme esto. Entonces, en toda la mitad de esas semanas, de esos 7 años, el gobernante reunirá a sus tropas y pondrá fin a los sacrificios de ofrenda en el templo. Es decir, se va a cumplir en su totalidad la abominación desoladora que habló Daniel, en su totalidad. Lo que se vivió en el 167 a.C. fue parcial. 4, perdón. Bueno, se habla, lo que ya les he dicho, la profanación de este gobernante del templo, será unos sacrilegios impresionantes. Y quinto, después de la profanación del templo, va a continuar el juicio de Dios que finalmente va a caer sobre los seguidores y sobre él. Estamos hablando de este gobernante, está hablando del anticristo. Entonces, durante estos 3 primeros años y medio, va a hacer él lo que quiera, va a tomar el control del mundo en su totalidad, pero en los siguientes 3 años y medio va a empezar a venir el juicio de parte de Dios a él y a sus seguidores hasta que ya venga el fin. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta eso, todo eso lo vamos a encontrar en la profecía de Daniel. Y vamos con el último grupo, que le corresponde, pues los versos un poquito más largos, los versículos del 29 al 51 y terminamos ahí, mis hermanos. Buenas tardes. Rápidamente, yo también te Bueno, cuento. yo veo que las conclusiones giran sobre el torno de la segunda venida y pues acá nos habla de algunas visiones, nos habla de la higuera, nos habla también que dice que de la higuera aprender la parábola cuando ya su rama esté tierra y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Sí? Lo que yo veo también cómo enfocarnos es como en la necesidad de vivir cada día con la diligencia, haciendo el bien y viviendo desde la fe, la esperanza, desde el amor y realizando también las tareas que o sea, Dios mismo nos ha enseñado a través de su palabra, ¿sí? Esto sería como una forma para estar preparados para cuando venga la repentina venida de nuestro Señor, porque pues no sabemos, como bien lo ha dicho, entonces sería como ustedes mismos lo dicen, prepararnos desde también ayudar a otras personas a conocer la palabra. Nosotros sabemos qué es el bien y qué es el mal, entonces qué está bien, qué está bien el actuar, qué está mal en el actuar. Entonces todo esto nos ayudaría a prepararnos también sobre todo lo que se habló hoy, de todas las cosas que se ven, que uno calla, que uno calla y no habla, ¿sí? Entonces, todo esto nos ayudaría a ir preparándonos para la venida de Dios. Les cedo la palabra a otra persona. Bueno, buenas tardes. Bueno, ¿qué es lo que más me llamó la atención? Dice que va a ser como en los tiempos de Noé, en la venida del Señor. O sea, muchos no creen, creen que es mentira, que eso no es verdad. Dice en el 38 que porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea, como que hasta ese momento como que la gente se impactó y dijo, uy, este señor como que se va a subir al arca, ahora qué irá a ocurrir, ¿verdad? Eso es lo que más me llamó la atención, porque de todo esto no creen ni aún viendo las señales, ni siquiera en los cielos, en lo que va a venir o lo que se ha presentado, porque se habla de rumores de guerra, lo hemos vivido, lo hemos estado viendo, y aún así hay personas que no lo creen. Que en la segunda pregunta, ¿cuál es la advertencia? La advertencia es que estemos atentos, despiertos nosotros como iglesia, porque es real la venida del Señor. Dice la palabra del Señor acá en el 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Aquí me habla del arrebatamiento. O sea que va a haber un momento donde va a haber ciertas personas que ya no van a estar y muchos se van como a sorprender o a asustar, qué sé yo, qué irá a pasar en ese momento, ¿verdad?
pero Él dice que estemos atentos porque esto es verdad, esto es real, nosotros como iglesia, que estemos atentos, así como nos deja la parábola de las 10 vírgenes, donde unas estaban despiertas y atentas y las otras estaban como tranquilas, calmadas, ¿cierto? Y las otras no, las otras sí no dejaban apagar su lámpara. Y esto el Señor nos invita a que estemos así, como esas 5 vírgenes eficaces, que estaban atentas y despiertas y dando el todo por el todo para ese momento, para cuando su novio iba a llegar. Muchas gracias, Arquímedes. Dándote por terminada la clase, quiero leer estos versículos. Pero supongamos que un sirviente malo piensa, mi amo salió de viaje y tardará mucho en volver. Y comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con borrachos. Cuando vuelva su amo, en el día y la hora en que el sirviente menos lo espere, lo castigará como castiga a todos los que engañan a sus amos. Entonces llorará y le rechinarán de terror los dientes. El tiempo del fin está cerca, el Señor está cerca, su venida está pronta, el arrebatamiento está a las puertas, falta poco. Y quiero terminar con estas palabras. Dios espera que seas parte, Dios espera que seamos parte de las 5 vírgenes sensatas. Si lo habláramos numéricamente, la mitad de la iglesia se quedaría. Si tomáramos de manera puntual la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, 5 se fueron, 5 se quedaron, la mitad. Que Dios nos ayude a ser parte de esa mitad que se va. Y que Dios nos ayude a hacer, no sé si esté bien dicho, ¿sí? Pero es que hay una parte de responsabilidad en nosotros. O sea, el Padre dice, Jesús, te voy a enviar, ya es el tiempo. Y Jesús, yo me imagino, ¿no? Mi imaginario muy Alexander Bermúdez. Y Jesús en su conversación con el Padre le dirá, Padre, todavía no, porque no le han predicado a todo el mundo. Entonces el Padre detiene su decisión. Pero estamos a puertas, hermanos, a puertas. Está en nosotros que Jesús venga más rápido o que Jesús se demore un poco más. Es mi manera de pensar. Tenemos parte de responsabilidad en ello. Dejemos de pensar en los templos tan amplios, en los discos grabados, en las views en YouTube y en las redes sociales, en que nos den un me gusta. Yo creo que este es un mensaje para los siervos de Dios y pastores de esta época. Y pensemos más en las almas, y pensemos más en el futuro. Insisto, como lo dije en la primera clase, Apocalipsis es el libro de las revelaciones. Nos revela Jesús en gloria, nos revela el final de la humanidad, que no va a ser nada bueno, y nos revela el final glorioso de la iglesia de Cristo. Tú y yo vamos a estar ahí. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo de aprendizaje, de enseñanza. Gracias por este tiempo donde hemos podido hablar tal vez no de todos los temas escatológicos, pero tenemos un abrebocas y unas bases para poder entender que somos parte de este movimiento, Señor. Y que antes de que tú vengas tenemos que predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos a utilizar todos los medios posibles para que el Evangelio se divulgue al norte, al sur, a lo ancho, a lo largo, al oeste, al este de este planeta. Señor, ayúdame a ir donde tú quieras que vaya, Señor. Ayúdame a ir donde tú quieras que vaya. Y ayuda a mis hermanos a ser sensibles a tu voz y úsalos de manera especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, espero haber sido de bendición para sus vidas y haber podido crecer juntos en la tarde de hoy. Un abrazo desde la distancia.
Dios los bendiga, Dios los guarde. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Dios los bendiga.